Si querés puedes ir administrando vos, Eli, y vamos charlando un poquito todos. Bueno. Muchas gracias. Bárbaro. Mirá, la verdad que hay una ansiedad muy grande para escucharlo a Pablo. Y creo que no demos más vueltas, Pablo. Vamos directo al grano. Pablo, estamos re preocupados en nuestro país con lo que está pasando con la ESI. Vos sabés muy bien porque sé que sos un estudioso. Quiero saber qué es lo que pensás que puede llegar a pasar en el futuro cercano, si pensás que nosotros como pueblo en algún momento podemos llegar a ponerle un límite a todo esto que no es en Argentina. Esto es una cosa, te vimos en Chile, te vemos todo el tiempo que estás por el mundo dando este mensaje, pero ¿cómo ves el tema de Argentina? ¿Vos cómo? ¿No es cierto? Bueno, muchas gracias. Lo tengo también en el Instagram Live porque hay mucha gente que me quería conectar por acá que no tiene Facebook. Me pasó algo realmente preocupante hace yo creo, 3 semanas cuando estaba comenzando todo esto de la cuarentena. Y esto ocurrió gracias a la cuarentena. Más que nada lo digo para que las personas aquellos que están en Argentina y en otros países de Latinoamérica, entiendan lo que significa el peligro ideológico de la educación sexual integral. Países como Chile, por ejemplo, que se está debatiendo, mentirosamente se está debatiendo, como Ezequiel bien lo sabe, que también estuvo exponiendo ante la comisión de la Cámara de Diputados de Chile, donde les venden al pueblo chileno, como pasó en la Argentina y pasa en México y en otros países, te venden un paquete de educación sexual integral como supuestamente liberador, que empodera a la juventud, que libera, que deconstruye ideas y que deconstruye concepciones que en teoría, según lo presentan, son opresivas y demás. Todo un falso engaño. Pero pasó algo que a mí realmente me hizo ver en la práctica, porque la cosa es cuando uno lo ve en la práctica, uno lo puede estudiar, uno lo puede leer un libro, muchos leen mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado y quedan realmente choqueados y dicen, bueno, esto se viene duro, pero cuando lo ves en el día a día, cuando te toca verlo en una familia, cuando te toca verlo en un niño, es cuando realmente ahí uno entiende el peligro ideológico de esta embestida y esta colonización ideológica que estamos recibiendo en todo el continente, desde Canadá hasta la Argentina. Resulta que un sacerdote de la ciudad de Toronto, conocido, él leyó mi libro, me invitó a dar una conferencia en su iglesia, había mucha gente, di una conferencia en español, una conferencia en inglés, y hace cosa de un mes, un matrimonio me contactan de aquí de Canadá y me dicen, el padre tal nos dio su contacto, nos comentó de su libro y demás, y él nos aconsejó que hablemos con usted. Bueno, resulta que con el tema de la cuarentena cerraron las escuelas en Canadá, como pasó en Argentina. Y un día, fin de la primera semana de cuarentena, a este matrimonio les llega un paquete a nombre del hijo, un hijo que tiene 15 años. Cuando ellos reciben el paquete del correo, era de la escuela, venía a nombre de la psicóloga de la escuela. Aquí en Canadá y en Estados Unidos muchas escuelas tienen, bueno, como pasa en Argentina también, psicólogos que están ahí atendiendo niños y casos y demás. Y resulta que cuando abren el paquete, porque ellos decían, bueno, vamos a ver de qué se trata, nunca se imaginaban que se iban a encontrar con una orden para asistir a una clínica de reasignación de sexo para el niño, para el joven de 15 años. Y en esa orden, en una orden médica, para que el niño, como venía la cuarentena, claro, en la escuela no lo iban a poder seguir inyectando, para poder comenzar el tratamiento de bloqueadores hormonales en un primer paso, para luego ahí pasar al paso siguiente, que es la hormonización con hormonas del sexo opuesto, hormonas sintéticas para tratar de feminizar el cuerpo. Entonces, cuando los padres vieron eso, no tenían absolutamente ni idea de qué se trataba. No tenían ni idea de qué se trataba, que era eso, se asustaron muchísimo, le contaron al sacerdote de la parroquia porque ellos son inmigrantes, y eso pasa mucho aquí en Canadá, que están usando inmigrantes muchas veces que no tienen ni siquiera el conocimiento legal, tienen el temor de ir ante el gobierno, porque yo me he dado cuenta que aquí a los inmigrantes en Canadá los están usando como el conejo de India de experimentación. Entonces, tremendo.
Resulta que ¿cuál era el plan de la escuela, el colegio secundario donde va este joven? Ya le habían cambiado el nombre, incluso en los boletines de las notas, de las asignaturas y demás. Le habían cambiado el nombre. Le habían lavado la cabeza al joven que él, como tenía un padre de Latinoamérica, tenía una madre de una isla del Caribe, entonces, claro, en esos lugares patriarcales y homofóbicos y transfóbicos te imponen un sexo. Y todo esto los padres, y eso pasa también en la Argentina. ¿Cuántas veces vas a la escuela y a tus hijos te los están adoctrinando las 24 horas del día y los padres ni siquiera se dan cuenta? Eso pasó mucho con el tema del aborto. Me pasó conocer muchísimas familias que decían, nosotros somos una familia cristiana o católica, vamos a la iglesia, vamos al templo, y resulta que de un día para el otro mi hija se hizo feminista radical con el pañuelo verde. Recuerdo una iglesia bautista que visité allá por Tigre el año pasado, en marzo, y una de las señoras a cargo del grupo de jóvenes, una gente muy buena que se esfuerza realmente, me contó, de repente el grupo de jóvenes se dividió, la mitad estaba con el pañuelo celeste y la otra mitad con el pañuelo verde. ¿Qué pasó aquí? Y en realidad lo que pasó fue que esos jóvenes, esos niños, habían pasado por un proceso de adoctrinamiento tan largo que cuando los padres se dieron cuenta ya era tarde. ¿Cómo les pasó a este matrimonio? Pero este es un caso tremendo, obviamente. Al hijo, tremendo. El hijo ya en la escuela le habían dicho, después el joven comienza a hablar, le habían dicho en la escuela que tenía que comenzar el tratamiento hormonal. Una vez que cumpliese los 16 años, ya los padres no le podían hacer nada. No le podían hacer nada, no podían ni siquiera oponerse porque han puesto una ley en Canadá que a los 16 años ya es una edad, una especie ya de, por así decir, de mayoría de edad con respecto a cuestiones de identidad de género y orientación sexual. ¿Qué pasa entre medio de eso? Entre medio de todo este lío, yo trato de conectarme con un grupo de abogados legales en la ciudad de Toronto para decir, bueno, aquí hay que hacer una embestida tremenda, aquí hay que ir y realmente hay que hundir a esas maestras que están ideologizando y están destruyendo la vida de jóvenes. Y en eso, uno de los abogados me pone en contacto con un miembro del Parlamento de Canadá. Él me contacta y me envía un documento que cuando yo lo vi se me cayeron las medias. Aquí en Canadá, durante la pandemia, hay dos cosas que el gobierno está tratando de imponer, muy parecido a lo de Argentina. Lo primero, en Canadá no hay ley del aborto, no existe. En Canadá lo que hay es un vacío legal. Lo que se denomina vacío legal. ¿Y eso qué significa? En el año 69, el padre del actual primer ministro, Pierre Trudeau, que fue primer ministro por varios términos en Canadá, hizo un daño tremendo, él reformó el Código de Justicia Penal, Código Penal, Derecho Penal, y en el artículo 1 simplemente tuvieron que cambiar la definición de persona humana. Persona humana es todo aquel que ha salido completamente del vientre de la madre, más allá de lo que diga la ciencia y la religión. Eso es el artículo 1 del Código de Derecho Penal de Canadá. Y entonces eso crea, al no ser persona humana hasta que uno haya salido completamente del vientre de la madre, eso crea situaciones como, por ejemplo, el año pasado, el mismo gobierno de Canadá reportó que hubieron alrededor de 95, 96 abortos in partum, que se llama en el parto. Niños que cuando iban naciendo los abortaban por una solución salina en el cerebro. O sea, esto es criminal. En Canadá se hacen alrededor de 101,000 abortos por año. Las cifras del año 2018 fueron 101,000 abortos, pero hay un asterisco que dice que Planned Parenthood no reportó la cantidad de abortos que hizo. O sea, eso lo hace siempre Planned Parenthood. Planned Parenthood nunca quiere revelar a un país cuánto es el dinero que se lleva. Estos fueron los hospitales públicos de Canadá. Entonces, eso por un lado. Ay, se cayó Pablo. Bueno, esperamos que vuelva la conexión rápido, ¿no? Está muy interesante. Sí, se salió, sí, la verdad nos dejó sorprendidos a todos. Voy a ver si lo puedo contactar. A ver, terrible el comentario. Yo no sabía que en Canadá no existía la ley de aborto. Me estoy enterando ahora. Tremendo el tema de cómo determinan que uno es humano desde el momento en que sale completamente del vientre de la madre. O sea, si el bebé empezó a nacer, que es lo que él estaba explicando, empezó a nacer
pero todavía no terminó de salir. El Sí, los de homicidio Instagram me ahí ven bien. es permitido. Ahí está, volvió Ahí Pablo. estoy. Ahí volvió Perdón, Pablo. a los de Instagram le está diciendo que se me cortó en un momento se me cerró todo, así que tuve que abrirlo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estamos choqueados, Pablo, ¿eh? No, Estamos en shock con lo que nos contaste recién. Bueno, lo que te me, digo. lo que me envió este miembro Todo del lo que Parlamento de Canadá, me envió 2 documentos que los tengo que publicar en Sí. mi página web cuando tenga tiempo. El primer documento hace referencia a que aquí en Canadá, obviamente, el presidente no quiere dar el debate, abrir el debate del aborto porque sabe que va a perder políticamente. Tienen miedo de que pase lo que pasó en Argentina, que se levante una ola celeste y al menos que políticamente sea mala la propaganda. Entonces, ¿qué hacen en Canadá? Lo han dejado en la oscuridad absoluta el tema del aborto. Simplemente lo han despenalizado. No hay ningún tipo de regulación, lo cual lleva a que se produzcan carnicerías como la que estamos mencionando. Porque Pero no es delito tampoco, Pablo, entonces. no es delito. No hay una No hay figura penal que sea delito. No hay figura penal de absolutamente nada, porque hasta que el bebé no salga completamente del vientre de la madre, no se le puede imputar nada a la persona. Es tremendo eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Terrible. Una de las cosas que hacen los hospitales públicos aquí en Canadá, porque también es un gran negocio de fondo, es que cuando la persona está embarazada a las 12 semanas, se le hace una biopsia al bebé. En muchos casos, por ejemplo, se hacen biopsias embrionarias, eso se hace en las clínicas de fertilización in vitro y demás, por las cuales ellos pueden determinar ciertas patologías congénitas. La primera y más preocupante, según esta mentalidad abortista, es el síndrome de Down. Obviamente, aquí en Canadá, el 95% de los niños de síndrome de Down son abortados antes del nacimiento. Cuando esa noticia en Islandia es el 100% de los niños síndrome de Down son abortados antes del nacimiento. Muchos preguntan, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, se hace una biopsia, se saca el líquido amniótico y eso revela si el niño tiene síndrome de Down o no. Y lo que han hecho aquí en Canadá, como han habido algunas fallas a veces en la biopsia, o han habido padres que no se lo han hecho, entonces se los tilda de irresponsable. ¿Cómo van a tener un niño con síndrome Down y traerle una vida de sufrimiento y demás? Entonces hay un legislador en Canadá que durante la pandemia, una de las cosas que están tratando de pasar es crear un marco legal para el cual en las primeras 6 horas de vida de ese recién nacido esté incluido en el concepto de no persona. De tal manera que los padres, al observar al hijo, tengan un lapso de 6 horas para decidir si lo quieren tener o no. Es tremendo esto. Es tremendo. Y ¿yo por qué cuento esto? Porque Canadá es el modelo, eso no significa que aquí en Canadá todo el mundo esté a favor de eso o que todo el mundo ni siquiera se entera. Aquí la gente en general ni se entera de esas cosas. Mis amigos canadienses, miren lo curioso, muchos de ellos se enteran de todo esto por mí, porque yo soy el que está investigando y tratando de Una locura. Muchos en Argentina me dicen, nos enteramos por vos de muchas de las cosas que están pasando, pero aquí en Canadá pasa absolutamente lo mismo, porque aquí en Canadá hay un silencio absoluto de los medios. Los medios están comprados en Canadá, todos están comprados para llevar a cabo esta agenda progresista. Y hablando de eso, una cosa que descubrí hoy muy relacionada a la Argentina. ¿Se acuerdan que cuando fue toda la campaña del aborto en el año 2018 salió en el New York Times una página enorme verde con una percha, una propaganda a favor del aborto de Amnesty? Bueno, me llegaron unos datos muy interesantes que ¿por qué Amnesty International pagó $1 millón para tener esa página ahí? En realidad son coimas disfrazadas en nombre de propaganda. Porque realmente, yo les voy a decir algo a los estadounidenses, a los neoyorquinos que compran el New York Times, ¿qué les importa a ellos si en Argentina se debate el aborto? No les interesa absolutamente nada. Argentina es para ellos un país hundido, un país irrecuperable, un país con una deuda externa enorme, un país que sirve para ir a visitar, comer alfajores, tomar mate, ver fútbol cuando lo ven a Messi y ya está. Pero no significa Argentina dentro de la estructura geopolítica de Estados Unidos un país significativo. Para nada, absolutamente para nada. Y entonces, ¿por qué van a gastar $1 millón o como lo hizo en su momento Cristina Kirchner, que pagaron una tapa, también una solicitada en el New York Times?
Resulta que, y esto me lo comentaba una persona, periodista alemán, que ha estudiado mucho este tema, porque él lo vivió dentro de su carrera. Él dejó la carrera periodística por la corrupción que hay. Él me decía, posiblemente lo que pasó es que en Argentina, todos los medios argentinos, La Nación, el Clarín, Infobae, Página 12, están todos comprados por el New York Times. Y entonces, el New York Times, para poder mover toda esa masa de manipulación mediática, él pide mucho dinero. Pero ese dinero, ¿cómo puede hacer un diario como el New York Times para blanquearlo o para tratar de evitar cualquier rastro, por así decir, de comeo y demás? Simplemente les exige que pongan una solicitada el día domingo en la página 3 o en la página 5, les cobra $1 millón, porque eso es lo que cuesta, y se acabó el problema. Y es así como funcionan. Es así como funcionan. Entonces, en Argentina es claro todo esto que está pasando. Ciertamente. Y esto es a donde vamos. A lo que iba con esto es que en Canadá todos los medios están comprados de tal manera que se esconde esto. Lo segundo que se está escondiendo durante esta pandemia en Canadá es que el presidente de Canadá, el primer ministro, le ha enviado una orden a la Corte Suprema, o sea que la democracia no existe, para que la Corte Suprema ordene al Parlamento crear una ley, y así lo hicieron con la eutanasia, así lo han hecho en muchas otras situaciones, que las uniones del mismo sexo, la Corte Suprema le ordena al Parlamento crear una ley, o sea, no hay división de poderes. Y la ley que le quieren obligar, y ahora la van a tratar en la Corte Suprema, es prohibir a todo psicólogo, psiquiatra, médico, a tratar cualquier tipo de problema de identidad de género, identidad personal, orientación sexual, como un problema. De tal manera que todos los médicos, psiquiatras y psicólogos que se dedican al tema pierdan automáticamente su licencia e incluso enfrenten penas de cárcel. Pero estamos hablando de 3 años, de 5 años de cárcel. O sea, es tremendo. Las disforias, ¿no? Bueno, de las disforias de género, cuestiones de transexualidad. Cuando miren, aquí, a esto voy también yo, cuando una persona con disforia de género, con una persona con algún tipo de trastorno de identidad sexual, con una persona incluso transexual, son ellos los que van a buscar ayuda al psicólogo, al psiquiatra. No es que los psicólogos, los psiquiatras andan desesperados con una red que los mete en una jaula y le dicen, ven que te trato. ¿Bien? Y eso cualquier psicólogo o psiquiatra se los puede decir. El caso típico es los padres que están desesperados porque el hijo es homosexual o la hija lesbiana y se lo llevan al psicólogo. Cualquier psicólogo del mundo les va a decir, no, ese joven, esa chica tiene que venir por su propia cuenta. No sirve. No sirve si ustedes me lo traen a la fuerza. Eso ya de entrada ya no va a funcionar. Entonces, ¿para qué perder tiempo con una persona que no viene por su propia voluntad? Y muchas veces lo que hay que esperar es que la persona toque fondo y la persona misma, por la depresión, por la ansiedad, por el intento de suicidio, por la tristeza, por el desorden emocional, se dé cuenta, necesito ayuda. Y es ahí cuando uno puede decir, bueno, te voy a dar una mano, como me ha pasado a mí en conferencias en Argentina, en México, en Costa Rica, en Chile mismo también. He tenido conferencias donde he tenido a transexuales, he tenido a lesbianas, he tenido a jóvenes homosexuales, que después ellos mismos te vienen a agradecer, y muchos están en contacto conmigo por WhatsApp, por mi página y demás, porque realmente se dan cuenta de que uno aquí no viene a destruirlos o atacarlos porque sí, sino que les viene a tender una mano por la situación tremenda que pueden estar viviendo. Y la tercera cosa que el gobierno de Canadá le ha mandado a la Corte Suprema, le ha ordenado a que reforme, es el hecho de que pueda hacerse eutanasia a niños y a personas con problemas mentales, especialmente la depresión. Lo cual es tremendo porque... La eutanasia. ¿Por qué? Porque la eutanasia aquí en Canadá es legal. ¿Pero cómo ocurrió? Justin Trudeau le ordena a la Corte Suprema que se decida sobre la eutanasia. La Corte Suprema dice, existe el derecho humano a morir. Y entonces le ordenan al Parlamento, es así como funciona esta mentira en Canadá, le ordenan al Parlamento, lo equivalente al Congreso, es decir, tienen que sacar una ley y tienen 6 días, porque así como se lo dicen, pasó así con la eutanasia, tienen 6 días para elaborar una ley. Ya estaba la sentencia. Imagínense si eso pasa en Argentina. Que la Corte Suprema le diga al Congreso, bueno, tenemos el caso FAL, tienen 5 días para decir cómo va a ser la ley, no hay que aprobar absolutamente nada, simplemente tienen que hacer todo un marco legal, pero de aprobar no aprobar nada porque ya la aprobamos nosotros. Es la manera como está operando, es una locura,
Es un totalitarismo absoluto, contra todos los principios legales de nuestra civilización occidental y demás, y la tradición legal, incluso consuetudinaria en Canadá. Y bueno, cuando se hizo ese marco legal en el 2015 para la eutanasia en Canadá, dejaron de lado a los niños y dejaron de lado a las personas con depresión, porque Ezequiel lo sabe muy bien. La persona con depresión es la persona que está en mayor riesgo de todos los grupos para cometer el suicidio. Entonces, los psiquiatras dijeron, miren, no pueden darle el derecho, por así decir, al suicidio de una persona deprimida, porque si no se acabó la psiquiatría, se acabó la psicología, se acabó todo. Si eso es la profesión nuestra, es tratar de sacar a la persona de una situación así. Bueno, ahora la quieren reformar para incluir a personas con depresión y problemas mentales, que ellos también tengan acceso al derecho a la eutanasia, lo cual es tremendo. Y también les digo de vuelta, son las 3 cosas que se están debatiendo ahora en Canadá, a las espaldas de toda la gente, mientras los medios te bombardean con el coronavirus. Esto es lo que quieren imponer en toda Latinoamérica. Canadá es el país, obviamente, de experimentación de todas estas leyes, y las cosas que uno ve aquí y que uno se encuentra en las historias, realmente es triste. Me ha pasado con muchas familias mexicanas, por ejemplo, que vienen aquí y les comienzan muy tempranamente el lavado de cabeza a los hijos, padres que se arrepienten, decir, bueno, ¿para qué me vine? Lo que pasa en Canadá pasa en nuestros países, es terrible, y esto lo vamos a ver. Pero por eso yo creo que... Quizá estás haciendo futurología para nuestro país, te digo, porque casi todo lo que pasa en Canadá después viene para acá. Y realmente yo esto lo digo para que la gente se levante y no se queden con los brazos cruzados. Cuando yo el año pasado, por ejemplo, me fui, que incluso el pastor Alberto Sabacini me prestó su iglesia ahí en Buenos Aires, ahí lo conocí a Elías, que fuimos a Santa Fe, lo conocí a Ezequiel. El año pasado recorrí 80 ciudades y pueblos sin pedir nada a cambio. En muchos lugares, gracias a Dios, me ayudaron con el pasaje, además, otros lugares me tenía que pagar todo yo, pero porque yo quiero que lo entiendan todos los argentinos. Yo quiero que entiendan que esto realmente se viene muy pesado. Se viene muy pesado. En Argentina el aborto ya está decidido. En Argentina los poderes de este mundo ya han decidido que en Argentina el aborto tiene que ser legal. Y Macri obviamente que asintió y lo puso al debate. Ahora Alberto Fernández está yendo mucho más lejos, porque yo creo que es mucho más todavía abortista, al menos como se muestra él políticamente, en el sentido de que él dice sí, que se tiene que hacer ley. No es solamente un debatir por debatir, sino que se tiene que hacer ley. El proyecto ya lo tienen listo. Es decir, hay muchos intereses y hay que tener una mirada también geopolítica de todo esto. Hay organizaciones que están decidiendo el futuro de la Argentina, como la Open Society. Eso no es una teoría de la conspiración. La Open Society tiene contratos con el Ministerio de Educación de la Argentina. Por eso la ESI hay que leerla también desde esa perspectiva. Hay que tener una perspectiva geopolítica en todo esto. El tema de la ESI, el tema del Ministerio de Salud de la Argentina. El Ministerio de Salud de la Argentina está manejado por Planned Parenthood. Eso es un hecho. Es un hecho. No solamente en Argentina, esto pasa en todos nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Pablo, ¿sabes qué? Como nos quedan unos 10 o 15 minutitos, no mucho más, yo quisiera que mis compañeros quizá te quieren hacer alguna consulta, ¿puede ser? Seguro, vamos. Dale. Así que bueno, le paso la palabra así podemos sacarte el jugo. Qué interesante esto que vos decías, Pablo, de esta relación que estableces. A mí me inquieta muchísimo, porque yo todavía no le puedo encontrar bien la relación en cuanto a la modificación de la ley de salud mental acá en Argentina con relación a las políticas de género. Vos sabés que la semana pasada estaba estudiando en el DSM-5 la definición de disforia de género, que en el DSM-5 aparece como patología, pero es tan ambigua que no se puede sacar nada en claro, ¿viste? Claro. Se nota que hubo una intervención del lobby LGBT terrible para modificar. Pero esta relación que hay entre el manual, el DSM-5, la ley de salud mental para aplicar, porque la ley de salud mental, yo no me acuerdo bien en qué año fue, pero creo que fue
correlativa más o menos con la de la ESI. Yo no me acuerdo del año, no sé si fue en el 2010 que se aprueba acá, que se modifica, pero lo que sí recuerdo es que la misma gente que militó el aborto, que milita la ESI, que tiene vínculo con la cámpora, con el kirchnerismo, esa gente andaba con copias en un librito, manualcito de la nueva ley de salud mental, andaban regalando por todos lados porque hacían propaganda de eso. Entonces yo siempre los asocié. Ahora, Claro. A ver, lo que yo quería decir era esto, esta relación que hay entre lo legal y tomarlo como patológico y patologizarlo o no, o quitarlo de la patología en cuanto hay una intervención fuerte de un lobby. ¿Conoces algo con respecto a la ley argentina, si se intervino o no, y si sabes algo de por qué en el DSM-5 hubo esta interferencia? Ciertamente que el DSM-5 lo conozco bien porque tengo varios conocidos psiquiatras que estuvieron en esa gran conferencia donde se hace la quinta edición y ellos me contaban que hubo una fuerte interferencia de la Organización Mundial para la Salud para tratar de eliminar de la psiquiatría, incluso de la medicina en general, la noción de normalidad, lo cual es una locura. Es como en el ámbito, por ejemplo, de la ley, eliminar la noción de justicia. Sí. Claro. En el New England Journal of Medicine, que es una revista científica más prestigiosa en el mundo de la medicina, el año pasado salió un artículo en el cual se proponía directamente eliminar la noción de normalidad en la medicina y el concepto de normalidad porque eso daba lugar a estereotipos opresivos y a discriminación. Discriminaciones, me imagino. Claro, ¿y cuál era el ejemplo que ellos daban de discriminación y demás? Es que hoy en día el hombre puede quedar embarazado, hay hombres con vagina, hay mujeres con pene. Esos eran los ejemplos que uno decía, pero esto es una locura ideológica. Con respecto al DSM-5, Ezequiel, coincido completamente con vos y eso lo analizo también en mi libro. La definición que ellos dan de disforia de género es totalmente ideológica. Está fundamentada en la Organización Mundial de la Salud. Lo que en principio quería hacer el lobby LGBT igual era mucho más. Querían eliminar la disforia de género, que no aparezca nada. Claro. Hacer un No vacío pudieron, psicológico. no llegaron. Claro. Pero lo van a hacer en el 6, porque hay una presión tremenda, de grupos LGBT, hay que manejan mucho dinero de los medios, grupos de derechos humanos como el Human Rights Campaign de Estados Unidos que presiona muchísimo, incluso a las mismas universidades. El año pasado lograron que suspendan a 2 psiquiatras muy conocidos en Estados Unidos, lograron que los echen de la universidad. Porque estas fundaciones como Rockefeller, como el Human Rights Campaign y demás, ponen tanto dinero en el sistema universitario estadounidense que después lo tienen del cuello. Porque en Argentina muchos dicen, bueno, el Estado es el que, y tienen razón, el Estado subvenciona la educación, está subvencionando ideología y demás. Pero en Estados Unidos, que es privatizada, están teniendo un problema gigantesco, salvo que tengan principios enormes, como pasa con algunas universidades católicas o cristianas que tienen principios y no aceptan donaciones de estos grupos. Pero la mayoría de las universidades estatales en Estados Unidos, los grupos económicos, la oligarquía, por así decir, financiera internacional, los Rockefeller, Soros y demás, la Fundación Gates, ponen tanto dinero en las universidades que ellos, si no expulsan a un profesor de la universidad, hacen colapsar la universidad económicamente. Claro. Pablo, mientras le agradecemos a Elías por la verdad que me encantó la idea del sindicato docente Provida, ya lo vamos a profundizar. Le quería pedir a Alberto, porque él seguramente tiene alguna consulta también para hacerte. Sí, ¿qué tal, Pablo? En realidad yo me pregunto, ¿no? Y pregunto en voz alta para que Pablo también, porque tiene más que ver con lo reflexivo que con otra cosa mi pregunta. Teniendo en cuenta un montón de elementos, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Elías, con lo que comparto plenamente, que no siempre lo legal es correcto, teniendo en cuenta el avance de, digamos, la monopolización de las leyes por parte de estos lobbies y de estos movimientos donde están monopolizando leyes, haciendo esa despatologización de las cuestiones sexuales, el avance de la ideología de género, la prohibición
de los psicólogos, psiquiatras y por supuesto ministros religiosos de tratar a las personas que vienen y que acuden pidiendo ayuda por una situación puntual con su identidad de género y con todo eso. La pregunta que yo me hago es, ¿dónde están los límites que nosotros tenemos de resistencia? O sea, ¿hasta dónde, y lo estoy hablando, yo sé que soy pastor y que suena muy raro saliendo de la boca mía, ¿no? Pero ¿hasta dónde es correcto que nosotros nos sometamos a este tipo de demencia, de psicopatía generalizada que tiene la sociedad? ¿Y hasta dónde vamos a tener que poner un punto y decir, muchachos, hasta acá llegamos, hasta acá obedecimos, hasta acá nos sometimos, pero de acá para adelante no podemos seguir avanzando? O sea, cuando yo pienso, ¿no? Ya no en mis hijos, sino en mis nietos, mi nieta con 1 año y medio y mi futura nieta para nacer ahora en agosto, y me proyecto en la locura que llevamos de acá a 10 años, o sea, muy probablemente mis hijos no puedan decirle a mis nietas, no, vos sos una nena, porque probablemente terminen presos y yo como abuelo posiblemente tenga una demanda si le regalo un vestidito, qué sé yo, porque a este paso es una locura, ¿no? Digo, ¿hasta dónde podemos decir, y no, hasta acá nos tenemos que sujetar, tenemos que obedecer, y de acá en adelante me parece que ya queda el camino de la resistencia, no digo armada, por supuesto, pero sí la resistencia, ¿no? Tendrán que ampliar las cárceles y meter preso a la mitad de la población. Es una pregunta que me hago, de verdad que me está dando vuelta en la cabeza hace mucho tiempo, hasta dónde la sociedad debería resistir. Perdón que Alberto, con esto, ¿no, Pablo? ¿Sabés que el otro día yo puse un tuit donde le informaba a gente que no lo sabe, que nosotros tenemos un artículo 36 en nuestra Constitución que dice que nosotros tenemos que defender nuestra Constitución y que si hay algo, una norma, quieren hacer una ley o lo que sea que viole los principios constitucionales, nosotros válidamente podemos salir a defenderla sin que esto signifique un levantamiento ni nada por el estilo. Es la Constitución está para contener a los gobernantes, no solo a las personas. Exactamente, eso es lo que puse, justamente. Entonces, todo el mundo, viste, más o menos me trataban de que estoy llamando. No, está en nuestra Constitución, y si llegan a tocar los derechos de los padres, o si avanzan aún más, o mismo el aborto tendría que ser inconstitucional en nuestro país. Nuestro país no resiste el sistema legal, el aborto, porque nosotros hemos suscrito convenios internacionales que se oponen a esto. Entonces, habría que hacer todo un mecanismo de modificación constitucional para llegar a esto. Entonces, creo que la resistencia es absoluta, ¿no? Creo que deberíamos tener claro que tenemos este derecho nosotros. No, es tremendo. A mí me parece el comentario de Alberto acertadísimo. Yo creo que en Argentina, acá hay que distinguir dos cosas. Por un lado, es el saber diagnosticar lo que está pasando, y eso yo creo que en Argentina lo tenemos, gracias a Dios. Lo tenemos gracias al trabajo de todos ustedes, el trabajo de Agustín, de Nicolás, el trabajo de Chinda Brandolino, el testimonio de Sarah Winter, el testimonio de todos los que han pasado por el ciclo de conferencia de ustedes, el caso del doctor Rodríguez Lastra. Podría mencionar a cantidad de gente que me perdonen que los deje afuera, pero estoy pensando en todos ustedes, incluso en ciudades, pueblos, los grupos pro vida, los grupos a favor de la familia, la gran cantidad de pastores y sacerdotes, algunos que hay también defendiendo y exponiéndose en todo esto. El problema lo tenemos bien definido. Gracias a Dios no tenemos ese problema. Miren que me ha pasado ir a otros países en los cuales dicen, acá no tenemos un Agustín Laje, no tenemos a nadie. Eso pasa, no tenemos nadie que realmente sepa. Tenemos gente que le hace frente y todo y le pone ganas, como decimos, pero tal vez no tienen la misma formación o incluso, nosotros somos muchos en Argentina los que estamos luchando por todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos ya la cuestión diagnosticada, sabemos reconocer. Yo creo que tenemos gente que hemos armado un grupo muy importante para saber reconocer el mal, diagnosticarlo, pero tenemos que comenzar a trabajar en estrategias efectivas para tratar de tumbar este intento de dominación global y dominación externa, o como querramos llamarla, por medio de lo que sea una resistencia pacífica, pero que sea efectiva también. La desobediencia civil, como decía Gandhi en la India, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento, Alberto. Para mí la línea ya la pasamos. En cuanto un presidente
abre el debate al aborto, ya cruzó la línea roja. Eso ya está. Y gracias a Dios que, bueno, salieron cantidad de personas a las calles y demás, pero yo creo que hay que ir más lejos todavía. Yo creo que hay que ponerle una presión muy fuerte al gobierno, porque somos muchos. Eso es una realidad. Nosotros somos la mayoría. Sí. Somos la mayoría. Eso tiene que quedar en claro, que los medios, que la mayoría de los medios sean todos pro aborto, pro globalismo, pro intereses extranjeros, que hay muchos intereses extranjeros en juego. Eso no significa que ellos sean la mayoría. Ellos son los pocos que tienen el control de todos los medios de comunicación. Pero la masa de la gente todavía tiene sentido común en Argentina. Una cosa que yo noto en Argentina es que al menos en Argentina no les han lavado tanto la cabeza como la masa canadiense, por ejemplo. Lamentablemente en Canadá tenemos un grupo fuerte, pro vida, fiel. Porque acá llega todo tarde, Pablo, viene todo despacio, porque estamos lejos. Sí. Pero tienen ganas de llevarnos rapidito para ese lado. Totalmente. Yo creo que en Argentina, si bien hay una gran población de jóvenes que están perdidos, que con falta de educación, que no saben ni leer ni escribir, que sienten una necesidad de identidad y demás, pero muchos jóvenes se están levantando también en Argentina. Muchos. Sí. Muchos. Yo creo que mirá Elías, si no. Mirá Elías lo que significa en este grupo, que es un joven que se la pasa dando conferencias. Vos lo conociste y creo que compartieron alguna también. Es un chico joven que se esfuerza, labura. Vos lo ves y es el ejemplo del joven que nosotros queremos, por eso está acá con nosotros en este grupo, porque es muy importante que la juventud enarbole estas banderas y que los más grandes tenemos que apoyar con la experiencia, pero la juventud es la que nos va a salvar acá. Así que bueno, de paso le voy a dar la palabra a Elías, si me permitís, Pablo, porque él siempre hace unos comentarios y nos lee algún comentario de alguna persona que está ahí, que nos interesa a veces transmitirlo, ¿no, Elías? Sí, nuestro bueno, joven gracias. Elías. Gracias por tus palabras. Gracias, Eli. Tengo 28 años. Sí. No me recibí hace mucho, pero desde que me recibí estuve a fondo como escritor y luego como abogado, laburando sobre esto a fondo. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de, bueno, conocerlos a todos y darme cuenta que, como dice Pablo, hay un gran número de profesionales preparados para salir a batallar por todo esto. Yo además quiero agradecerte, Pablo, por la posibilidad que estás con conferencias a full, dando charlas, dando clases, videos de a veces de 2 horas veo que vas subiendo con tus conferencias, así que realmente te quiero agradecer. Quiero mostrar un par de comentarios, siempre lo hago, lamentablemente no voy a poder mostrar todos porque es una cantidad impresionante de gente que ha ido comentando desde que comenzó y ya hemos pasado la hora. Pero bueno, acá tenemos Lisette Fader que pone que equipaje, Ana Gavilán que puso felicitaciones a todos por sus disertaciones, excelente libro, Pablo Muñoz y Carrieta, ponen, quiero decirte, mi mujer Pablo es fanática de tu libro, lo leyó entero, ya lo prestó a otra familia para que lo lean, así que la verdad que es increíble. Silvana de Córdoba nos ha puesto excelentes conferencistas, de Río Primero, ahí está. Sí. Saludos, Silvana, ella organizó una gran conferencia. Sí, me acuerdo. Qué gran equipo nos pone Marian, escucharlo es una bendición. Acá tenemos al doctor Fernando que en algún momento les va a traer a hacer una entrevista también para que hable. Otro de los grandes referentes. Un referente intachable, Fernando, el trabajo que hace con médicos, la verdad que es destacable también. Sí. Y bueno, después tenemos comentarios de gente de Docentes del Reino, gente de Docentes por la Vida. Claro. Acá, por ejemplo, Eduardo Greco, un gran amigo mío, dice aquí Docentes del Reino, Buenos Aires. Viviana, si no me equivoco, es de Docentes por la Vida. Gracias por estar aquí. De Berazategui. Sí. Viviana es también una laburante del tema, se la juega, pero hay un montón de gente, como dijo hoy Pablo, son tantos, si tenemos que nombrar estamos un montón. Y eso te da como una esperanza. La verdad que yo trato de no deprimirme, porque si me tengo que deprimir, me paralizo, pero yo tengo como una esperanza, no sé si es que Alberto como pastor nos va conduciendo en ese camino fuerte de decir, tenemos que seguir.
no va, o sea, hay que pensar que esto va a salir, esto tiene que salir bien. Tenemos que pelear por nuestros hijos y por nuestros nietos, me parece. Sí, ¿No? sí, y permítame decir algo más, y yo termino Sí. desde mi lugar. Hizo una mención Ezequiel sobre el tema de la ley de salud mental, y me tomé el tiempo mientras hablaban de buscarla como para dar también un pantallazo sobre esta cuestión, sobre en qué año se reformó, en qué año se sancionó, cómo viene en cuanto a su correlatividad con las demás normas. Bueno, lo llamativo, si se quiere, por así decirlo, es que esta ley de salud mental que hace mención a Ezequiel se sancionó justo un poquito, unos meses después, el mismo año que cuando se sancionó, en realidad se reformó la ley de matrimonio civil y se creó la ley de matrimonio homosexual. Entonces, ahí ya tenemos un pantallazo del mismo año con los pulsos políticos, claro, mismo Congreso que saca ley de matrimonio igualitario u homosexual y reforma de la ley de salud mental. Y 2 años después, en Argentina, se sanciona la ley de identidad de género. Entonces, ahí vemos cómo va consecutivamente desarrollándose todo. Simplemente ese comentario quería dejar y yo ya termino. Gracias, Pablo, de verdad, gracias a todos por estar. Cierro mi micrófono y dejo que los demás puedan hablar, pero de verdad, y gracias a ti, que hoy la verdad creo que hemos hecho un pico tremendo de vistas. Así que gracias a todos, sinceramente. Con el invitado de lujo que tenemos, como no hacer semejante pico. No es para menos. Claro, Bueno, no es para menos. Porque aparte no le comentamos a Pablo, ¿no? ¿Quién le cuenta a Pablo nuestro secreto? A voces. Ah, vos se lo contás, vos que sos la más chusma. Yo soy la mujer, ¿viste? A mí me toca el rol, ¿viste? El patriarcado de estas conferencias me otorga. Estoy sometida al patriarcado en estas conferencias. Me despido, así los dejo a ustedes para que puedan terminar, vos le puedas chusmear a Pablo. Bueno, y me despido agradeciéndole, Pablo, muchas gracias, de verdad. Gracias. Sabemos, como dijo Elías, que estás a 1000 recontra ocupado y te tomaste este tiempo para compartir con nosotros, te agradezco enormemente. Y bueno, y le agradezco a todas las personas que nos han acompañado durante todo este tiempo. Próximamente muchas más novedades, muchas más sorpresas, pero hasta acá, completando este ciclo. Gracias, Elizabeth, gracias, Ezequiel, gracias, Elías, por haber compartido también este espacio conmigo. Lo sigo mirando mientras Eli y ese le chusmean a Pablo lo que le tienen que chusmear. Bueno, ya para hacer la despedida, Pablo, sabés que nos decidimos y estamos escribiendo un libro con estos 3 locos que están acá y la loca que está acá hablándote. Así que bien. Va a ser un gusto, sí, vamos a hacer un libro. Nos va a hacer el prólogo el doctor Rodríguez Lastra, que como vos sabrás, lo consideramos sin dudas una persona muy importante en nuestra causa. Y la portada la va a hacer la señorita Lisette Faber, que como le censuraron su obra, claro, como le censuraron su obra, la vamos a estampar una obra de ella en un libro y ya nunca más, por estar en un libro justamente, nunca más va a poder ser censurada. Gracias a Dios. Así que bueno, yo también me despido. Pablo, ahora te va a despedir Ezequiel, me quedo acá y te agradezco enormemente todo lo que haces por los argentinos específicamente, porque veo tu amor hacia la Argentina, se ve en cada cosa que te veo, en cada conferencia, y eso es algo muy entrañable, porque a la distancia igual se nota tu calidez y las ganas que tenés de ayudar a este pueblo, y sí que te mando un beso enorme y de corazón, hermano. Espero que nos veamos pronto. Un saludo enorme. Gracias. Bueno, Pablo, también agradecerte por la predisposición, por el tiempo que te tomaste, por explicarnos todo esto, que en realidad estás quitando, descorriendo un velo de cosas que estaban ocultas, pero que necesariamente tienen que salir a luz, porque todos tenemos que saber lo que pasa para poder tomar decisiones. Una forma de manipulación es ocultar información, ¿no? Y evidentemente estos gobiernos están haciendo esto, y todos los gobiernos totalitarios comenzaron de esta manera. Primero ocultando información. Comenzaron no ya, viste, en un paso bastante avanzado. Ahora, muchas gracias por esto, gracias por tu participación, y bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este ciclo de 8 conferencias que finalizamos hoy, y gracias a todos aquellos que se han conectado, que han saludado.
de distintos países, veo que estuvo Araceli de México, gente de otras naciones también, gente de Chile que se ha conectado, bueno, y la verdad que ha sido un placer escucharte en esta noche, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo, Ezequiel. Bueno, Pablo, te dejamos hacer un saludo final y ya nos retiramos todos. Dale, gracias. Bueno, muy bien. Para mí también es una alegría enorme conectarme con todos ustedes. Como les decía al principio, gracias por haberme invitado, gracias por darme esta oportunidad también de compartir con muchos de ustedes. Obviamente muchos están preguntando acá por el live dónde va a quedar, está en el Facebook. Yo lo compartí en mi Facebook desde el de Elías, así que pueden verlo ahí también al video. Seguro que va a estar en YouTube. Pero realmente es una situación alarmante, pero yo quiero darles esperanzas también a todos porque en definitiva, por encima de todas las cosas, sabemos que Dios está en control de todo. Dios va a permitir en tanto y en cuanto Él quiera en su misteriosa voluntad todo esto que está ocurriendo, pero también yo creo que Dios está esperando que nos levantemos y que cooperemos también con eso, porque si Dios nos dio la libertad es para que también nosotros libremente luchemos, no tengamos falsas, por así decir, falsos negativismos encubiertos de una especie de apocalipsis del cual no podemos escapar. Obviamente que hay que resistir. Sea como sea que resulte todo esto, la historia nos va a recordar a nosotros como lo que resistimos, al menos no nos quedamos callados. Eso es lo importante, hay que luchar. Eso es lo que nos pide, yo creo, a cada uno de nosotros nos pide Dios, que luchemos y después triunfamos, si no, no importa, eso ya es problema de Dios, no nuestro. Pero nosotros ciertamente que tenemos que dar todo lo que tenemos por esta causa de la humanidad, por esta causa de la familia, del no nacido, del inocente. Así que gracias a todos por este trabajo, por estas conferencias y bueno, les deseo a todos lo mejor, a todos aquellos que llevan ya tantos días encerrados en las casas y demás, tengan ánimo, paciencia y junten fuerzas porque se viene con todo y vamos a venir con todo, eso seguro. Muy bien. Gracias, Pablo. Un saludo entonces a todos. Saludo a todos. Nos vemos muy prontito, ¿eh? Gracias, Pablo. Muchas gracias,